Modelos básicos de procesamiento de información. Norlis Karina Mercado Montalvo, Psicología Cognitiva. Este enfoque aparece alrededor de los años 50 como una alternativa paradigmática, y estos últimos años se han suscitado una serie de problemas centrados fundamentalmente en torno a los temas perceptivos, atencionales, sistema de memoria y estructuras de conocimiento. Ahora bien, los temas psicológicos clásicos han sido abordados con paradigmas experimentales nuevos y con esquemas teóricos. Por esta razón, se estandarizan unos planes experimentales específicos que han permitido conocer desde la perspectiva cognitiva los mecanismos responsables del procesamiento de la información. Así, Donald Norman, uno de los más importantes impulsores de la actual psicología cognitiva, ha sintetizado en un reciente trabajo publicado en 1984 los tres modelos básicos que se han propuesto en la reciente historia de la psicología cognitiva. Primero, modelos de estadios, el cual recoge los principales mecanismos de procesamiento, conocidos también como subsistemas modulares o estadios. Estos se caracterizan por su simplicidad y son incapaces de resolver una serie de problemas que plantea el procesamiento real de señales físicas. Asimismo, como señala Norman, este conjunto de modelos de estructura simple se caracterizan por la presencia de unos mecanismos, tales como mecanismos de memoria a corto plazo, procesamiento ulteriores y finalmente subsistemas de toma de decisión y generación de respuestas. Según lo mencionado anteriormente, los estímulos o señales físicas cuando entran en el sistema son sometidos a una transducción sensorial para ser luego almacenados en unos registros sensoriales. Toda esta información es ubicada en un almacén de memoria a corto plazo. En el almacén de memoria a corto plazo, la información es ya reconocida e identificada, lo cual implica que deben darse una serie de estadios previos responsables del reconocimiento de patrones. Todos estos procesos suelen actuar de forma automática, de forma que el control consciente parece incidir en las estructuras de memoria. Así, todo reconocimiento requiere la utilización de una información que se ha adquirido en el pasado, por cuya razón el flujo de la información dentro del sistema no puede ser simplemente unidireccional. Se requiere, por tanto, introducir bucles e interconexiones entre los diferentes estadios. Segundo modelo, modelo alternativo, los cuales son más elaborados y aparecen como consecuencia de las investigaciones llevadas a cabo sobre el procesamiento del lenguaje y sobre el procesamiento de patrones visuales. Consideremos a modo de ejemplo una modificación del experimento de Steve Palmer. Se le presenta al sujeto solo un conjunto componencial de las partes de la cara. En este experimento se comprobó que es necesario un previo reconocimiento de la figura A para identificar las partes. Solo en la medida que las partes B se hallan integradas dentro de una figura, estas pueden ser identificadas. Todo esto nos lleva al procesamiento de las señales físicas. Una vez las señales físicas han sido analizadas por los receptores sensoriales, se ubican en un depósito de datos. Posteriormente, los esquemas conceptuales van examinando continuamente los datos al tiempo que exploran la información relevante. Así, este modelo alternativo a los modelos de estadios incorpora unas estructuras de carácter cognitivo, los esquemas, que son las que en definitiva van a posibilitar el reconocimiento de la realidad. Estas estructuras activadas por la presencia de datos pertinentes se encuentran interconectadas entre sí. Este modelo propuesto por Norman y Bromont actúa de la siguiente manera. Inmediatamente, el conjunto de esquemas asociados a los objetos perceptuales pasan a reconocer aquellos elementos que son más pertinentes a su propia estructura y que de alguna forma justifican su presencia activa. Hay que tener en cuenta que ante unos mismos datos pueden activarse esquemas rivales como posibles candidatos para su interpretación. Esto implica que entre los esquemas puede producirse una competición. Además,
Como afirma Norman, el aspecto más característico de estos modelos es el hecho de que la información discurre en todas las direcciones y los esquemas son probados a modo de hipótesis tentativas, de forma que solo prevalecerán los que permiten una mejor interpretación de los datos. Por último, hablaremos de los modelos interactivos, que son los que parten del supuesto de un doble mecanismo para la comprensión de la realidad. Un primer mecanismo es dirigido por los datos, el cual también se puede llamar bottom-up. Este mecanismo actúa directamente tras el ingreso en el sistema de las señales físicas. Estas señales o datos son luego analizadas en sus características físicas de acuerdo con sus características semánticas superiores. Por ejemplo, letras, palabras, frases, etc. Asimismo, esta clase de procesos o mecanismos son necesarios, pero no por ello son suficientes. Supongamos que se trata de reconocer una serie de letras como la que está apareciendo en este momento. De acuerdo con el mecanismo dirigido por los datos, lo único que se puede hacer es reconocer individualmente cada uno de estos elementos. Hay que tener en cuenta que en la vida real las señales no se presentan a los receptores como unidades aisladas de información, sino dentro de un contexto. Al mismo tiempo, las señales o datos suelen ir acompañados por una gran cantidad de ruido, dado que muchas veces no son nítidamente perceptibles. Este tipo de análisis es conocido como análisis dirigido conceptualmente. Pongamos un ejemplo. Si la tarea consiste en interpretar la frase en la que se dice que la ambulancia trasladó al accidentado al más cercano, entonces empiezan a actuar los mecanismos de análisis semántico, en el sentido que los esquemas conceptuales pueden sugerir términos que sean candidatos para dar coherencia con la frase. Por tanto, a este primer nivel de análisis de la estructura de la frase, los esquemas sugieren, desde una perspectiva semántica, qué posibles palabras pueden encajar adecuadamente con la frase y, en consecuencia, qué clase de letras. De esta forma, si en la frase anterior se ha presentado una palabra con una gran cantidad de ruido, o sea, hospital enmascarada con una serie de X, el análisis conceptual nos sugiere qué palabras son candidatas para una correcta interpretación de la misma. Esto concluye que el análisis de arriba abajo es también necesario, pero no suficiente. De ahí el sentido básico de los modelos interactivos, donde ambos mecanismos operan conjuntamente, siendo a la vez necesarios pero insuficientes si actúan por separado. Para concluir, es importante destacar que estos mecanismos deben requerirse mutuamente. Y la intención de este artículo fue presentar de forma breve, concisa y precisa los modelos que se han venido desarrollando históricamente en la psicología cognitiva. Por último, todos estos modelos incluyen estadios de procesamiento a diferentes niveles de profundidad, sin que por ello se trate de modelos idénticos.